Good morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. So, Paul is basically saying, just be happy, live by the grace of God. Así que Pablo básicamente está diciendo, sé feliz, vive por la gracia de Dios. If you're single, enjoy that season of your life. If you're married, also enjoy that. Si eres soltero, disfruta esta temporada de tu vida y si estás casado, también disfrútalo. So, in verse 8, he reinforces that. Entonces, en el versículo 8, él refuerza esto. So, let me say to the unmarried and to those who have lost their spouses. Así que permítanme decir a los solteros y a los que han perdido a sus cónyuges, So, he's talking to single and widows. así que está hablando a los solteros y a las viudas. It is fine for you to remain single as I am. Está bien que permanezcan solteros como yo. So, why does he say this? Entonces, ¿por qué dice esto? Remember, Recuerden, he just said that, listen, guys, you need to have a partner to deal with this sexual problem. que acaba de decir, escuchen, chicos, necesitan tener una pareja para lidiar con este problema sexual. So, this whole thing could easily be misunderstood, Así que todo esto podría malinterpretarse fácilmente, saying that if you are single, you now have to get married, otherwise, you will fall into sin. diciendo que si eres soltero, ahora tienes que casarte o de lo contrario caerás en pecado. Or if you've lost your spouse and you're a widow or widower, you have to get married, otherwise, you could fall into sin. O si has perdido a tu cónyuge y eres viudo o viuda, tienes que casarte, de lo contrario podrías caer en pecado. But Paul is saying that's actually not what I told you guys. If you're single, if you're a widow, it's fine if you are happy. Pero Pablo está diciendo, en realidad eso no es lo que les dije a ustedes. Si eres soltero, si eres viudo, está bien si eres feliz. Look what he says. Miren lo que dice. But if you have no power over your passions, Pero si no tienes poder sobre tus pasiones, then you should go ahead and marry. For marriage is far better than a continual battle with lust. entonces debes seguir adelante y casarte porque el matrimonio es mucho mejor que una batalla continua con la lujuria. Now, again, let me give a warning here. Ahora de nuevo, permítanme dar una advertencia aquí. And I'm giving you the warning because I've seen it all happen. Y te estoy dando la advertencia porque lo he visto suceder. So, if you read verse 9 as an isolated statement, Ahora, si lees el versículo 9 como una declaración aislada, you can literally make it say that you're supposed to marry just so that you have somebody for sex. literalmente puedes hacer que diga que se supone que te cases solo para que tengas a alguien con quien tener sexo. Do you know what happened? ¿Sabes lo que pasó? I had a very, very, very close friend in another country that I lived in. Yo tenía un amigo muy cercano en otro país en el que vivía. I mean, they were a couple and I really loved them. Quiero decir, eran pareja y yo realmente los amaba. And they had been married for, my goodness, I don't know, 25, 30 years, maybe? 25 years, I think. Y habían estado casados, wow, no sé, 25, 30 años tal vez, 25 años creo. And then one day, it was actually through a message that I preached. Y entonces un día fue en realidad a través de un mensaje que prediqué It triggered something in the wife and just, it exploded in her heart. que desencadenó algo en su esposa y solo fue algo que explotó en su corazón. And she tried to have a conversation with me. Y ella trató de tener una conversación conmigo. She said, I'm going to divorce my husband. Ella dijo, voy a divorciarme de mi esposo. I said, but that's wrong. Y le dije, pero eso está mal. So here's what happened. Así que esto es lo que pasó. She felt that her husband had never loved her. Ella sentía que su marido nunca la había amado, He only used her for sex. que solo la usaba para tener sexo. So I thought, 25 years of marriage, and now this whole thing comes up, something is wrong. Así que pensé, 25 años de matrimonio y ahora surge todo esto, algo anda mal. I mean, the sad story is that I could not save that marriage. Es decir, la triste historia es que no pude salvar el matrimonio. They actually got divorced and they both remarried. De hecho, se divorciaron y ambos se han vuelto a casar. But as I talked to both of them, look what happened. Pero cuando hablé con ambos, mira lo que pasó. The woman felt used by him, La mujer se sintió usada por él, but he was a wealthy businessman. pero él era un hombre de negocios rico. Do you know what he said? ¿Sabes lo que dijo? He said, when we were young and when we got married, you agreed to me that I will give you my money and you will give me sex. Dijo, cuando éramos jóvenes y cuando nos casamos, acordaste conmigo que te daría mi dinero y tú me darías sexo. In marriage. En el matrimonio. So basically they agreed, I want your wealth, and he said, and I want sex. Así que básicamente acordaron, quiero tu riqueza, y él dijo, yo quiero sexo. So there was never any adultery, and yet she felt used. Así que eso nunca fue ningún adulterio y sin embargo se sintió usada. But look, this Bible verse can actually be
it can be understood like this if you have a wrong heart. Pero mira, este versículo bíblico en realidad puede ser entendido así si tienes un corazón equivocado. Because if you take what Paul says here, Porque si tomas lo que Pablo dice aquí, if you have no power over your passions, si no tienes poder sobre tus pasiones, then go ahead and marry, for marriage is better than to continually battle with lust. entonces adelante y cásate, porque el matrimonio es mejor que batallar continuamente con la lujuria. So it literally seems like Paul is saying, if you don't control yourself sexually, just find a wife so you can have sex. Así que literalmente parece que Pablo está diciendo, si no puedes controlarte sexualmente, encuentra una esposa para que puedas tener sexo. But of course, the Bible does not teach that. Pero por supuesto que la Biblia no enseña eso. Paul is talking to an immature carnal church that is full of sin, and he's giving them a human advice. Pablo está hablando a una iglesia carnal inmadura que está llena de pecado y les está dando un consejo humano. You can't take this out of the context of the whole Bible that teaches us that we are dead to sin, even to sexual sin. Puedes tomar esto fuera del contexto de toda la Biblia que nos enseña que estamos muertos al pecado, incluso al pecado sexual. Because if you take this out of the context of the Bible, Porque si tomas esto fuera del contexto de la Biblia, then you have to believe that the hard problem of sexual lust is resolved by marrying. entonces tienes que creer que el problema en el corazón de la lujuria sexual se resuelve casándose. So don't take this out of the context of the Bible. Así que no tomes esto fuera del contexto de la Biblia. Tomorrow we will continue what Paul says about divorce. Mañana continuaremos con lo que Pablo dice acerca del divorcio. See you tomorrow. Nos vemos hasta mañana.